Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todas a una nueva edición de En la Tarde por Radio Isla 1320. Este que les habla es Ricardo Luis Ramos y me acompaña, como de costumbre, la compañera Eva Prado. Saludos, Eva, ¿cómo estás? Saludos, Ricardo, y saludos a todos los radioescuchas y los que nos ven por las redes sociales. Y como si nos pueden estar viendo a través de Radio Isla 1320, de radioisla.tv, discúlpenme, o a través del Facebook Live de Radio Isla, también saben que está con nosotros Rolando Emanueli, el licenciado Rolando Emanueli. Saludos, Rolando, y gracias por estar con nosotros hoy. Saludos, Ricardo. Saludos, Eva. Un placer siempre compartir con ustedes en este importante programa. Bueno, pues Eva, vamos a ir rapidito a los temas porque pues no hay tiempo que perder. Te cedo la palabra para que... Pues nada, claro, como muchos saben, pues ya estamos en la Asamblea Legislativa con la discusión sobre el plan de ajuste de la deuda e incluso de una forma que entendemos muy apresurada y yo le añadiría atropellada, se radicó el pasado lunes lo que es el proyecto de la Cámara 1003, que busca, entre otras cosas, porque el proyecto incluye varias cosas, pues aprobar o autorizar lo que serían las emisiones de bonos del plan de ajuste de la deuda que está proponiendo la Junta. Para aquellos que no, ¿verdad?, no entiendan mucho estos tecnicismos, básicamente si se aprueba la propuesta de plan de pago que está presentando la Junta en el proceso de quiebra, pues siempre esto conlleva crear lo que se llama unos nuevos bonos, porque es un nuevo acuerdo con unas nuevas condiciones para los bonistas. Y eso son unas nuevas emisiones, como cuando usted entra en un refinanciamiento de un préstamo, una hipoteca, que usted firma un nuevo contrato con ese banco. Esto básicamente es también unos nuevos bonos. Entonces, parte de la discusión y de todo lo que tuvo que ver con la ley de un retiro digno era que además se basaba, ¿verdad?, la aprobación de la ley por un retiro digno en el poder que tiene la legislatura frente al proceso de quiebra, de que no se puede aprobar un plan de ajuste de la deuda sin la legislación habilitadora. Y uno de los ejemplos de esa legislación habilitadora era precisamente la autorización de estas emisiones de nuevos bonos. Entonces, ¿qué ocurre? Se radica el proyecto el lunes, se dan vistas públicas el miércoles, pero con la salvedad, porque desde el comienzo el presidente de la Cámara de Representantes advirtió que buscaba aprobar la medida el jueves, como finalmente logró hacerlo, ¿verdad? Eso con la oposición, especialmente de los grupos, no solamente de los grupos que hemos estado abogando por la auditoría de la deuda, que hemos estado abogando también por un pago sostenible de la misma, sino también en contra de los mismos grupos de pensionados y trabajadores que tampoco entienden que la medida responde a una protección real de las pensiones. Sin embargo, pues ahí estamos. Se sometieron unas enmiendas al final del proceso que supuestamente buscaban resolver el dilema de si aumentar el umbral a 2.000 era suficiente. Los pensionados se opusieron, dijeron no era suficiente, que el compromiso era de cero recorte a las pensiones. Se sometió una enmienda que quiero que conversemos un poco con Rolando al final del proceso, donde parecería decir que hay cero recortes a las pensiones, pero y que la están vendiendo, ¿no?, el presidente de la Cámara, como también uno de los portavoces de la minoría del PNP, Rodríguez Aguiló, como que se cumple con el compromiso de un cero recorte a las pensiones. Y eso es, ¿verdad?, ha sido tema incluso en los medios en el día de ayer sábado, y por eso quería que invitáramos un poco a Rolando para que reflexionemos sobre este proyecto y sobre lo que finalmente se aprobó. Adelante, Rolando. Saludos, Eva. Sí, yo quisiera comentar sobre tu apreciación de que el trámite fue atropellado y dar el ejemplo de lo que ocurrió en términos de que ellos pretendían aprobar esto solamente con la comparecencia de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Prácticamente nos colamos en el proceso de vistas públicas insistiendo con el amigo economista Heriberto Martínez, quien es el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara, para que nos incluyeran en los paneles de vistas públicas, pero no hubo una gestión afirmativa por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de invitar a personas que pudieran aportar sobre este tema. Meramente ellos invitaron a Hacienda, a FAF y a OGP, y con eso iban a proseguir. Por eso es que la vista duró hasta las 9:45 de la noche, porque comparecieron los sectores obreros y comparecimos los que hemos estado trabajando el tema de la deuda. Y afortunadamente pudimos llenar el récord
con información muy importante para que la legislatura pudiera ejercer su criterio, lo ejerció de una manera, a mi juicio, insuficiente. El issue de los pensionados no es el único asunto que está pendiente con la legislación habilitadora. Y el asunto de a última hora, que fíjate, el Partido Nuevo Progresista se está atribuyendo esa enmienda y están ahora en una lucha politiquera diciendo que hicieron lo que tenían que hacer, nada más lejos de la verdad, porque el proyecto ignora totalmente la necesidad de que el plan de ajuste de deuda sea viable en términos de que Puerto Rico pueda cumplir con los compromisos que va a incurrir. Daniel Santamaría Ots, que fue parte del panel nuestro, demostró claramente, como lo ha hecho desde el 2018, que esos planes de ajuste de deuda que está proponiendo la Junta de Control Fiscal no son viables para Puerto Rico. Entonces, ¿qué significa que no sean viables? Pues que eventualmente, tarde o temprano, hasta la propia Junta admite que en el 2036 Puerto Rico va a caer en una segunda quiebra, que va a tener el mismo problema que tenemos actualmente. Entonces, tú no haces este esfuerzo tan importante para resolver el problema que tenemos de la deuda, invertir más de $1,000 millones para que en menos de una década ya tengamos otra vez una segunda quiebra. Entonces, a mi juicio, ¿verdad? El asunto que hicieron con los pensionados de condicionar las emisiones nuevas de bonos a que no se recorten las pensiones es un ejercicio necesario, pero no suficiente, porque si el plan no es viable, eventualmente los pensionados se van a coger el cantazo de que cuando no se puedan pagar los bonos, haya que reducirle las pensiones, tal vez de una manera dramática, que en realidad es una situación que hay que evitar a toda costa, porque lo peor que nos podría pasar como país es que incurramos en una segunda quiebra, porque en una segunda quiebra, los compromisos que se hagan en el primer plan, en esta primera quiebra, no se pueden modificar, no se pueden recortar esos bonos, esas obligaciones, y entonces habría que ir detrás de los pensionados para recortarle aún más las pensiones y reducir dramáticamente los servicios esenciales. Y me parece que la legislatura, la Cámara más bien, ¿verdad? Porque ahora el proyecto pasa al Senado, le hizo un flaco servicio a Puerto Rico y que usó a los pensionados como una ficha de demagogia y de politiquería para decir que habían hecho lo correcto y es totalmente falso. Sin corregir el problema de la viabilidad, nuestros pensionados siguen en riesgo de que tarde o temprano se vuelva a incurrir en un problema similar que obliga a recortes más dramáticos. Y quisiera resaltar a lo que mencionó Rolando sobre, ¿verdad? La falta, entendemos que la falta de una evaluación seria de todas las implicaciones de este proyecto, Ricardo, que solamente en todas las vistas públicas compareció un economista, que fue precisamente Daniel Santamaría de Espacios Abiertos, con datos que no han sido, utilizando los mismos datos de la Junta, cuestionando los análisis, pero con los mismos datos. Daniel dice, nosotros ni siquiera estamos produciendo datos, probablemente si nosotros produjéramos los datos serían todavía más preocupantes, ¿no? Pero utilizando las mismas bases de la Junta, esto no vislumbra bien y aún así también advirtiendo y apoyando el que entre prioridades se tiene que asegurar el pago de pensiones. Tú sabes, Espacios Abiertos está convencido en que hay que cumplirle a los pensionados en un 100%. No hay duda sobre eso en términos económicos, porque eso tiene unas implicaciones también positivas para la economía. El problema plantea Daniel, es en el pago que se le propone a los bonistas, donde Daniel dice, sí, se ha hecho una reducción, pero no es suficiente, no es significativa. Daniel llega al punto de plantear desde Espacios Abiertos utilizando unos análisis impecables en términos económicos. Dice, mira, nosotros no estamos muy lejos de donde estábamos al comienzo del 2016. Entonces, dice Daniel, utilizando, como menciona Rolando, la excusa de la Cámara, es que tenemos que sacar a la Junta, estamos gastando demasiado dinero en la Junta, 1,000 millones en la Junta. Y Daniel dice, pero es que el costo mayor no es seguir pagando por la Junta, el costo mayor a largo plazo es que nos comprometamos en un pago de la deuda
que limite nuestro desarrollo económico en un futuro, que impida que el gobierno pueda funcionar. Ese es el costo más alto. Y también cuando Rolando en las vistas públicas fue bien, ¿verdad? Yo digo que eficaz, planteando, no estamos muy lejos de salir de la quiebra si continuamos con el pleito, si continuamos reclamando que se cancele aquella deuda que fue emitida ilegalmente. No estamos hablando de que porque se continúe con este plan, y aquí le paso también el micrófono a Rolando, podemos seguir planteando planes de ajustes distintos. No es aberrado decir, ya lo vamos por la séptima propuesta, no pueden ser muchas más. Y Carlos. Sí, no, que quería que tocáramos ese punto porque me parece que es importante y creo, y aquí voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no? Porque, digo, no que sean el diablo, ¿verdad? Es la expresión. Después me sacan de contexto, que lo han hecho antes. Cuando me pongo a criticar a los senadores que llevan toda su vida en el Senado de los Estados Unidos, me cayeron chinches, pero nada, por mi escogido de palabras. Pero, estuve hablando con unos compañeros y, pues, sí, reconocen que el trabajo en el tribunal se puede seguir haciendo y que creen pues sí, que eso es una vía, ¿no? Pero entonces lanzan pues no, me dicen que realmente, pues sí, eso es una vía, pero pues primero es arriesgado, porque pues, por más confiado que uno esté de la posición, pues es dejarlo en manos de la jueza Taylor Swain, eventualmente si se decide lo que se vaya a decidir. Y dos, que también podría ser la Asamblea Legislativa visto como dejar, pues de ejercer su función también y de tratar de resolver el problema a ellos, ¿no? Pero entonces el argumento de usted, Rolando, pues que me parece que es sumamente efectivo. Adelante. Sí, yo quisiera aclarar los miedos que está tratando de azuzar la Junta. El asunto de la desestimación de la quiebra es realmente improbable, es muy remoto y no debe estar en las consideraciones actuales porque el Código de Quiebra establece que una quiebra, y mucho menos una quiebra de esta envergadura, ¿verdad? Que es la quiebra municipal más grande de los Estados Unidos. Una quiebra normal solamente se puede desestimar por lack of prosecution, que eso es que el deudor abandone el caso, que no vaya a la pista, que no someta el disclosure statement, que ya está aprobado, que no someta enmiendas al plan. Y eso la Junta no lo va a hacer porque la Junta tiene unos deberes de ley. Y hay una responsabilidad política importantísima y la responsabilidad ética de los abogados de continuar el trámite. Y el otro asunto es que el que este plan no sea confirmable no implica tampoco la desestimación, porque el plan puede ser enmendado 10 veces más si es necesario. Y el asunto de que eventualmente la jueza diga, bueno, le voy a dar un espacio final para que ustedes sometan un plan y que el plan que se someta a la Junta, digamos el plan número 20, y que se someta el plan número 20 y ese plan tampoco sea satisfactorio, pues mira, digamos que la jueza lo archive el caso, lo desestime. Pues mira, el caso se puede volver a radicar porque no existen las protecciones que hay a los acreedores en los casos de consumidores, donde bajo ciertas circunstancias únicamente el caso se tiene que esperar 6 meses para poder radicarlo otra vez. Y una vez radicado, entraría en vigor una segunda paralización. Así que ese miedo es falso. El otro asunto que plantea la legislatura de que están deseosos de que se vaya la Junta de Control Fiscal tampoco tiene mérito porque hay un problema que todo el mundo reconoce, pero nadie da la solución. Y es que mientras el caso de quiebra siga abierto, ya sea antes de la confirmación o después de la confirmación, la ley promesa dice que la única entidad que puede representar a Puerto Rico en ese caso es la Junta de Control Fiscal. En Detroit, el caso se confirmó en el 2014 y todavía el caso está abierto. De hecho, ahora en diciembre, la ciudad de Detroit tiene que presentar un informe para ver si el caso se cierra o se continúa abierto. Nosotros tenemos la quiebra municipal más grande de Estados Unidos, que es un plan de ajuste de 5 veces más volumen, ¿verdad? de dinero que el de Detroit. Imagínense todas las controversias que eso va a generar. Así que el que se apruebe un mal plan ahora, bajo el fundamento de que hay que salir de la quiebra lo antes posible, es un argumento que no tiene ninguna base.
A la Junta hay que sacarla en la calle, haciendo presión directa internacional, porque esto es un crimen, ¿verdad? El coloniaje que estamos sufriendo es un crimen y hay que hacer todas las gestiones políticas. Pero en términos técnicos de quiebra, mientras no se enmiende la ley promesa para decir que el caso lo puede seguir el gobierno de Puerto Rico como deudor sin la asistencia de la Junta, pues la Junta va a tener que quedarse aquí. Y entonces eso es un argumento entonces falaz. El otro asunto ¿y qué hacemos, verdad? Si acaso los acreedores no quieren negociar. Pues mira, se continúan los casos que se transigieron con el plan de ajuste de deuda y con el plan Support Agreement, que es el acuerdo con los bonistas. Esos fueron unas transacciones que se llevaron a cabo con los diferentes grupos y había unos pleitos donde se estaba alegando la invalidez o que eran no asegurados esos créditos y que si se ganaban, le permitía a la Junta asignarle cero y eso iba a reducir dramáticamente. Lo que pasa es que ellos llevaron el caso hasta al borde de la solución, se sientan a negociar, negocian, le dan unas cantidades que no se pueden pagar y que son mucho más de lo que esos bonistas pagaron. Y entonces, eso es lo que nos quieren comprometer actualmente. Pues mira, vamos a terminar los casos. El riesgo y el que haya observado las decisiones de la jueza Taylor Swain, el riesgo de que la jueza le falle en contra de la Junta es algo realmente remoto porque la jueza siempre le ha dado todo lo que la Junta ha pedido. Y eso ha sido uno de los problemas que ha tenido Puerto Rico, que todo lo que la Junta pide, la jueza se lo concede. Así, ¿por qué la Junta tiene miedo? Si esos casos están sólidos, bien investigados, con tremendo descubrimiento de pruebas y están sometidos con mociones de sentencia sumaria, ¿cuál es el problema? Pues que la jueza lo resuelva. Y si lo resuelve en contra de Puerto Rico, se apela al primer circuito y se agotan los mecanismos. La idea es tratar de ajustar esa deuda a unos niveles que sean sostenibles. Sí. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no ha habido más contundencia, ¿no? De los que están llamados, tanto el gobierno central como la legislatura, y la misma Junta? O sea, bueno, lo de la Junta lo entiendo, vamos, porque sabemos para qué vino la Junta. Y no fue para proteger a Puerto Rico. Pero ¿por qué no hemos sido más agresivos? Y quizás, pues nada, ustedes están igual que yo, que no podemos entender por qué. Pero quizás algún tipo de teoría. De ser más contundente en el recorte de esa deuda, y no necesariamente con la que es ilegal, porque eso pues se cae de la mata y olvídate, no hay explicación. Pero ser más agresivo en el término de qué vamos a acordar cuando refinanciemos toda esta deuda, que estemos pagando algo que se pueda pagar. Porque ese enfoque en soltarle de sopetón todos estos miles de millones de dólares, cuando realmente esta gente no están haciendo ningún tipo de sacrificio. O sea, no es que ni siquiera, es que están ganando muchísimo más de lo que hubiesen ganado en cualquier otro momento, o sea, en cualquier otro riesgo en que se hubiesen lanzado. Pues hay hasta posibilidad de pagarle muchísimo menos, donde los bonistas tampoco se verían afectados. Y estaríamos entonces protegiendo un poco más al pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué no hemos hecho eso? El primer nivel que incide en eso es la Junta, que la Junta está vinculada al capital financiero y vino aquí a proteger el capital financiero, por eso nos definió los servicios esenciales y prometió las cosas antes de saber si podíamos pagar. El segundo nivel es que los tentáculos del capital financiero percolan y penetran por todos lados. Tú no puedes negar que tiene que haber habido una presión y una influencia grandísima de ese capital financiero en la legislatura. Las reuniones que surgen, que ocurrieron ya y que en conversaciones de repente participantes se chispotean y nos dicen, no, porque estuvimos reunidos con fulano, con mengano. Mira, la Junta se ha venido reuniendo cada 2 semanas con los líderes de la legislatura para presionar, para que estos aprueben y las presiones y lo que le habrán dicho y lo que le habrán prometido. La legislatura le han recortado el presupuesto, la han llevado contra la pared y no sabemos las promesas que ya le hicieron de restituir fondos, de permitir cosas allí en la legislatura que van a ayudar a los líderes legislativos a ser reelectos o a escalar a otras posiciones. O sea, que todo esto de las influencias que genera el capital financiero convence a cualquiera, número uno, obviamente cualquiera que no tenga espina dorsal y que no tenga moralidad, pero también hay un asunto de que hay un miedo de los deudores y los legisladores piensan como deudores de que tienen que pagar. Y eso lo dijo el presidente de la Comisión de Hacienda y yo me quedé paralizado porque es el mismo miedo
que lleva las personas a mi oficina, no, licenciado, es que hay que pagar y yo no duermo porque y estoy en depresión y no como, no compro las medicinas para poder pagar la financiera. Y eso viene, Ricardo y Eva, pues lo había comentado con Eva anteriormente. En Puerto Rico hubo prisión por deuda. Se abolió temprano, pero en Europa la prisión por deuda, y no hablemos de otros países, ¿verdad? Y ese miedo, bueno, en otros lugares y en otros momentos históricos te cortaban las manos, te cortaban los dedos por deber, ¿verdad? Y ese miedo es bien ancestral. Y ayer no, eso fue el miércoles, Eva, ¿verdad? El miércoles, el Las vistas presidente públicas. de la Comisión de Hacienda dice, es que hay que pagar. O sea, yo no puedo entender que no se pueda pagar. Y yo, mire, el derecho norteamericano de quiebras permite que cuando se trata de un acreedor no asegurado, si no hay capacidad de pago, se le da cero y aquí no pasó nada. Y esa mentalidad Todos los colonial, jugadores lo saben. Todos estos jugadores están clarísimos de eso. claro, pero es una mentalidad que viene de tiempos ancestrales, pero también está, pues, agravada por el problema colonial que tenemos, porque precisamente los que son bonitas son en su inmensa mayoría grupos buitres de Estados Unidos, bonistas norteamericanos, y pensamos que estamos obligados moralmente, hasta físicamente, a tener que pagar. Y eso, pues, hace que los que se supone que nos estén defendiendo a nosotros en todo momento te dicen, no, pero es que hay que pagar. Pero ¿por qué tú dices que hay que pagar? Hay que ver el derecho, a ver cuál es el derecho que hay que pagar y cuál es el que no hay que pagar. Y eso pues perjudica todos estos elementos que hacen que se esté dando algo que no se puede pagar. Yo quisiera añadir también a lo que dice Rolando, del primer nivel. Nosotros sabemos, Ricardo, de muchos abogados, de hecho abogados de bonistas de Cofina, que los bonistas de Cofina también ahora compraron GOs, porque esto tampoco hemos hablado y hemos tenido oportunidad de discutir cómo es que se da estas negociaciones, que son con figuras bien similares, porque los bonistas de Cofina terminaron adquiriendo un montón de la carta de inversión de los que llamamos obligaciones generales, así que estamos con las mismas figuras, los mismos abogados, y que muchos de estos abogados tienen lazos directos con los partidos, tanto con el PNP como con los populares, y no estoy aquí creando historias, o sea, tenemos nombres de abogados, nombres de grupos particulares que están, ¿verdad? Pero no es para, pero sí hay una influencia de ese mercado financiero, como dice Rolando, que es completamente real, con cara y con personas. Así que eso existe aquí en Puerto Rico y es un factor importante. Lo otro que menciona sobre yo le voy a empezar a llamar el síndrome del deudor traumatizado, como decimos de las víctimas de violencia doméstica, yo le añadiría también ese prejuicio o esa visión de que si no pagamos, ¿cómo quedamos en el mundo financiero para el futuro, ¿verdad? De que si no pagamos ahora y cancelamos, pues no vamos a poder pedir dinero después si lo necesitáramos. Entonces, además de que muchos economistas te van a decir, aguántate, tampoco es momento para estar pidiendo prestado, también te van a decir que eso es falso. La historia ha dicho que igual vuelves al mercado financiero, igual vuelves a tener crédito, pero lo importante es cumplir con el pago. Y el mayor riesgo es entrar en un acuerdo que por más que no quisimos cancelar deuda cuando pudimos, no vamos a pagar y vamos a volver a entrar en un impago. Y ahí, ¿quién va a confiar en nosotros? Sí, porque es que seguimos dando cantazos. Entonces, este es un momento, por eso cuando en las vistas públicas, ¿verdad? Con respeto, pero a la misma vez con frustración, cuando me dicen el argumento de que es que nosotros, según el presidente de la Cámara, perdón, el presidente de la Comisión, Jesús Santa, dice, es que queremos ser realistas. Y yo, no, es que los realistas estamos acá, somos los que te estamos advirtiendo que la decisión que están tomando es irreal, es terrible y les va a causar un problema a ustedes. Y chicos, llevamos años sufriendo esto porque la Asamblea Legislativa no es la primera vez que apuesta a emisiones de deuda arriesgadas, confiando en los datos de su equipo económico del Ejecutivo, en este caso de AFAF, porque obviamente quien está aquí recomendando esto es AFAF, y hemos cometido error tras error, emisiones impugnadas en el tribunal que se sabía que venían con unos riesgos y la Asamblea Legislativa le dio paso solamente confiando con el equipo económico del Ejecutivo, teniendo aquí un grupo que, como dijo Rolando, tuvimos que entrar a la fuerza a decirle, ojo, esto no es así, y dando datos que no han sido ¿verdad? Cuestionados por la Junta. Sí, sí. Entonces,
¿qué otros pasos podríamos, o sea, yo buscando, ¿no? O sea, obviamente ahora pues la batalla se transfiere al Senado y ahí pues hay, hasta que el Senado no apruebe, no se aprueba nada y luego el gobernador. O sea que hay espacio para enmendar esto en el Senado. Y hay pues otros jugadores y otras dinámicas y es otro juego completamente distinto, yo diría. Pero poniéndole freno a esa, que eso viene de seguro y de seguro empieza el lunes, o si ya empezó, de seguro ya empezó, discúlpenme. Si se aprobase, todavía hay espacio para impugnarlo en el tribunal, lo que está corriendo en el tribunal continúa. Yo que no conozco tanto del proceso, ¿no? Esto no sustituye al tribunal. Hay procesos en el tribunal que van a seguir hacia adelante. Sí, los procesos continuarían, pero ya prácticamente todos los obstáculos estarían allanados, porque la objeción principal que hay al plan de ajuste de deuda es la ausencia de legislación habilitadora o la compatibilidad que hay entre la legislación habilitadora y el plan de ajuste, porque actualmente la legislación que se aprobó en la Cámara no es compatible con el plan de ajuste de deuda y la Junta tiene que escoger varias alternativas. La Junta podría escoger tratar de anular esa disposición de la ley diciendo que va en contra del plan fiscal, pero eso sería un litigio que va a atrasar todo el trámite de la confirmación y eso le haría incumplir con el acuerdo con los bonistas, que se supone que esto se confirme para el mes de diciembre. Así que eso es un curso de acción que le va a traer unas consecuencias a la Junta. Pero el proceso como tal, si se aprobara como está la ley, y la Junta enmendara para que no se recorten las pensiones, pues se podría confirmar y entonces ahí vendrían todos los problemas de feasibility, ¿verdad? De viabilidad que vamos a confrontar. Mira, estuvimos en una actividad en el Colegio de Abogados que organizó Eva, ¿verdad? Y otros grupos, en donde compareció la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Y Eva, si me auxilias con el nombre. Cristina Martínez, sí. Cristina Martínez. Y los datos que ella presentó sobre el impacto del plan de ajuste de deuda y del plan y de los planes fiscales en los municipios realmente me dejaron sobrecogido. Eso podría representar a corto plazo el cierre de más de 40 ayuntamientos municipales con despidos masivos de todos esos empleados y desafortunadamente son los municipios más pobres que sirven a la población más pobre del país. Entonces se quedarían sin servicios municipales esa población. Entonces la gente no quiere ver las consecuencias de lo que la Junta ha escrito en esos documentos y por eso, a mi juicio, es un acto de irresponsabilidad el que la Cámara de Representantes haya mirado para el lado y no haya entrado en los detalles sobre el asunto de la viabilidad. El otro punto que es bien importante considerar, ¿verdad?, que es parte de tu pregunta, es que viene ahora en términos legislativos. Obviamente esto pasa al Senado. Los esfuerzos de los grupos y de las personas que tienen conocimiento especializado sobre lo que está ocurriendo, que han seguido el caso de quiebras, pues tienen que ser bien puntuales para demostrar precisamente que aprobar la legislación como fue aprobada por la Cámara es un disparate, que es irracional, que va a conducirnos a una segunda quiebra, para que el Senado, porque tiene dos cursos de acción, el Senado puede votar que no, y ahí muere la legislación habilitadora y la Junta tiene que volver entonces a la mesa de negociación y traer un nuevo plan, o puede enmendar sustancialmente, o sea, no es con una o dos enmiendas, tiene que enmendar sustancialmente esta ley que aprobó, este proyecto que aprobó la Cámara, para que cubra todos los riesgos que hay en cuanto a la viabilidad del plan de ajuste de deuda y enviárselo al gobernador para ver si lo firma o no lo firma, ¿verdad? Porque también está el tercer filtro, el gobernador podría rechazarlo y tendría el efecto igual de que la Junta se quedaría sin legislación habilitadora. Así que estamos en una lucha de poder tremenda en cuanto a este asunto, pero el norte de la legislatura y ahora del Senado tiene que ser proteger a Puerto Rico para que no vuelva a caer en una segunda quiebra. Y afortunadamente en el Senado, pues Zaragoza, que fue secretario de Hacienda, es un CPA y es un hombre, una persona de números. Esto es 2 más 2 es 4. Él sabe lo que es el feasibility en términos de quiebra y él sabe lo que esto podría acarrear para Puerto Rico. Así que veremos a ver cómo se comporta en este trámite. Quisiera añadir que, Carlos, sé que no nos queda tiempo, Sí, ya estamos pero bien. además de lo que acaba de mencionar Rolando, quiero añadir sobre el impacto de este proyecto del PS 1003
es que, y sus repercusiones para la ciudadanía que nos ve y nos escucha, es que este proyecto también está comprometiendo no solamente los fondos del Fondo General que hemos planteado que son importantes, ¿verdad? Porque de ahí es que sale el dinero para nuestras agencias, el presupuesto de nuestras agencias y también el pago de las pensiones, sino que ya con este proyecto se compromete también cualquier aumento en recaudo que pueda beneficiarnos, ¿verdad? En este proceso de quiebra del impuesto del IBU, del impuesto del RON, del impuesto de habitación, es decir, los impuestos de turismo, de los impuestos a la gasolina, de los impuestos incluso a los malbetes. ¿Qué significa eso? Que en la medida que no se tenga dinero ¿verdad? En las arcas del gobierno para pagar los bonos, que estamos advirtiendo que nos vamos a quedar sin dinero para hacerlo, todos esos impuestos que menciona podrían subir precisamente para poder pagar la deuda. Para que tengamos un ejemplo, a eso añádele los peajes. ¿Cómo es que esto va a tener repercusiones en el aumento en el costo de vida? Porque al final los bonistas van a poder hasta demandarnos diciendo, no, es que tú tienes que darme los chavos que recaudas de aquí, que recaudas de allá, o sea, no vamos a tener manera de decir, ¿verdad?, que no tenemos cómo pagar, y eso, en todo caso, con la responsabilidad del gobierno de aumentar entonces los impuestos para tener que pagar esa deuda. Y eso significaría un aumento salvaje en el costo de vida en Puerto Rico. Sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo en este segmento. Le quiero dar gracias nuevamente a Rolando por estar aquí. Sé que ha sido una semana difícil y que continúa la próxima, ¿no? Y la lucha continúa, pero pues, gracias por el trabajo que estás haciendo, obviamente, también. Y gracias a ti, Eva. Pero pues nada, veremos ahora a ver qué pasa en el Senado y estaremos aquí la semana que viene y seguiremos tocando el tema porque es el tema. Así que no se vaya nadie, que en la tarde por ahí la 1320 continúa luego de esta pausa.